Bien, señores, arrancan los grandes de la comunicación por el canal 74. Teodoro Fulcar, Fernando Marte, Rafael Caminero, Alejandro Dipré, William Wall y Francis Javier estarán 2 horas analizando los acontecimientos en el plano nacional e internacional con una agenda bastante apretada. Y vamos a arrancar por el patio. El presidente Danilo Medina continúa en el ruedo político, haciendo visitas y haciendo declaraciones. Y en una manifestación masiva en San Pedro de Macorís, donde asistieron cientos de jóvenes, produjo unas declaraciones donde pintó un panorama político bastante sombrío. Habló del aumento de la deuda, habló del gasto público y también tocó el tema de la corrupción. Vamos a escuchar las declaraciones de Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República por 2 veces y todo un animal político, como se dice popularmente. Vamos a escuchar las declaraciones del expresidente Danilo Medina. El país luce sin rumbo. Es como si el gobierno haya perdido el rumbo en la dirección del Estado dominicano. Y hay cosas que son preocupantes. Caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba. Ahora, con pico hacia arriba, subida de la deuda, subida del pago de intereses, subida del déficit fiscal, subida de los precios, subida de los actos de corrupción, sin que se toque ninguno. Escándalo en el seguro reserva, escándalo en el Banco Agrícola, los escándalos de Senasa que parece ser que no se van a tocar todos los sectores que están envueltos. Escándalos por todas partes y no se ven las medidas que se tomen. El gobierno anunció un relanzamiento del gobierno, cambió 3 funcionarios nuevos entraron al gobierno, lo que es un cambio cosmético. No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno en este momento. Entonces la gente está sumamente preocupada y llena de incertidumbre. Los actores económicos no tienen la convicción de que el momento es oportuno para hacer inversiones. Y si a todo eso se le agrega que pretenden hacer una reforma fiscal próximamente, cuando el gobierno ha perdido la autoridad moral para hacer esa reforma fiscal, la cosa anda muy mal. Yo anuncié hace mucho que el país iba complicado, que el incremento del gasto corriente estaba llevando al país a un callejón sin salida y ya está. Ya el presupuesto tiene que hacerse basado en el apoyo del endeudamiento. 400.000 millones de préstamos para este año para poder equilibrar el presupuesto. Y eso es lo que hace que dispara más el pago de intereses de la deuda. Presidente, estamos tomando dinero prestado para pagar intereses, para gasto corriente. Y eso es fatal cuando una economía entra en esa situación. Ante las denuncias yo no veo un horizonte claro para la República Dominicana. El gobierno tiene la ventaja que tiene una posición responsable, sensata, que no se ha aprovechado de la situación del país para crearle problemas al gobierno y no ha sabido aprovechar esa posición. Yo cuando yo escucho... Espérate. No, pero ya se ha hecho fue. Bien, fueron las declaraciones del expresidente Danilo Medina ayer en un acto masivo en San Pedro de Macorís, donde asistieron una gran cantidad de jóvenes. Y yo quiero comenzar por William Wall, para que nos hable del tema económico, el impacto de la deuda, cuánto debemos, cuál es la deuda interna, cuál es la deuda externa, porque de la deuda interna no se habla. Mira, el total de la deuda se estima, digo se estima porque hay muchos cálculos de diferentes fuentes, ¿no? En un 60% de Producto Interno Bruto. ¿Es manejable? El total de la deuda no se debe de comparar con el Producto Interno Bruto porque eso no dice nada.
Ok. Lo que tenemos que ver es el costo de la deuda. Y por ahí empezamos. Es decir, nosotros tenemos una deuda que se compone de deuda externa en dólares, mayormente en el mercado de valores en Nueva York. Lo que está pagando Hacienda por eso en términos de cupones de los bonos son 2 dígitos, 10-11% anual, es muy alto. Son títulos 10 años, 15 años, 20 años. Y luego tenemos el Banco Central. El Banco Central es deuda del Estado. Ese es el déficit cuasificado. El cuasifical. Ese déficit es un déficit problemático por varios motivos. En primer lugar, porque el gobierno que debe de asumir, que tenía que haber asumido esa deuda hacía tiempo, no lo está haciendo porque no tiene los recursos y tendría que salir al mercado a buscarlo. Ok. Entonces, tenemos el Banco Central que obviamente no, los recursos para pagar los intereses, esa deuda, el Banco Central, los intereses que paga andan por el 9 y pico anual, también es alto. Entonces, tenemos un costo de una deuda bastante alta en comparación con, digamos, no vamos a hablar con nuestros países porque es muy difícil, pero por ejemplo, si tú tomas Estados Unidos, los bonos de 10 años de Estados Unidos, el rendimiento hoy anda en 4.17%. Quiere decir que fíjate bien la diferencia entre eso y sobre el 10% República Dominicana. En el mercado local, que el mercado local por lo regular es mejor riesgo es el Estado, que es moneda local. Exacto. Entonces, si tú tienes que pagar en tu mercado un 10%, el impacto es grande. Y el impacto es grande porque afecta los demás préstamos. No es la tasa de referencia que el Banco Central la mantiene en 5.25, es que está pagando casi 2 veces esa Más. tasa de referencia. Ay, ay, ay. Por consiguiente, tenemos un costo, por eso más que el 60%. Tú analizas países del mundo, los países desarrollados obviamente andan por 90, 100%, pero no podemos compararnos. Pero otros países de 100, 60, tú puedes decir, no está mal, pero es el costo tan enorme. Y luego, ¿dónde va el dinero? Que muchas veces nos olvidamos de dónde está yendo ese dinero. Hay una parte, obviamente, que se toma prestado para pagar los intereses y el costo anda por un 25% del presupuesto nacional, que es, eso dice todo. Pero después tenemos que ver dónde va. Si el Estado gasta en capital, en inversión, en infraestructura, que a la vez genera riqueza porque facilita los accesos a los centros de producción, carretera, aeropuerto, todo lo que tú quieras, bien, pero la gran parte va, y eso lo sabemos todos porque ha salido publicado muchas veces, al gasto corriente, a pagar salario, a pagar gasto corriente. Eso no es un dinero que realmente produce, sostiene, el Estado tiene ¿cuántos? 700 y pico de miles de empleados. Es un peso grande, si tenemos aquí 5 millones y algo, muy poco, de personas empleadas y 700 y pico de miles, es del Estado que no genera riqueza, lo que hace es la administración estatal. Entonces, el costo es alto. Ahora, que lo diga una persona que realmente es de la oposición, que estuvo en el gobierno, todos los gobiernos que yo recuerde desde que volví al país en el 95 están en la misma onda. O sea que realmente no podemos, yo siempre mantengo que muchos de los problemas que tenemos en el país es un cúmulo de cosas que no se han corregido a tiempo. Entonces, todos los gobiernos anteriores han ido por la misma vía. Tal vez no como este que se destaca por gastar más en gasto corriente que en público, eso es evidente, tal vez no. Ha habido gobiernos que se han gastado más en gasto de capital, de inversión. Por consiguiente, esto sí, se puede decir que aquí ha habido esto y esto se ha criticado muchas veces. ¿Dónde va el país en lo que preocupa? La reforma fiscal, o mejor dicho, la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que tiene que haber una correlación, que tiene que haber un orden en el manejo de los recursos del Estado. En fin, tienen que estar programados y tienen que ir en conjunto con la política monetaria.
Esto es uno de los casos que va a surgir en Davos. La reunión de Davos comenzó y el foro económico mundial. Y uno de los problemas es precisamente el endeudamiento de los gobiernos altos y costosos, porque la tasa de interés ha subido y se va a mantener, las perspectivas son que se mantenga a niveles altos, aunque pueda oscilar algo, pero se va a mantener este año a niveles altos. Bien, Fernando. Mira, yo creo que hay que ponerle atención a estos puntos que ha tocado Danilo Medina, independientemente de que sea de la oposición. Y hay un punto que él... Mira, hay un punto que él tocó. Tenemos que seguir con el punto económico. Sí. Sí, para después ir desglosando. No, sí. Tranquilo. Hay un punto que él tocó en esa parte que yo me quisiera detener. Él dice que se está tomando préstamos para el presupuesto nacional. No, es peligroso, pero no es ahora que se está tomando. Eso se ha tomado siempre. Y él, y voy a hacer esta inferencia, a mí no me lo puede decir, porque en una conversación que él tuvo en un momento determinado, yo participé. Y si hubo algo que me asustó, fue su posición de que no importa, vamos a coger préstamos porque todos lo hacen. Entonces, esa es una crítica en ese punto en que Danilo Medina no tiene mucha calidad para referirse. No obstante, como posición política, está sumamente correcto. Ahora bien, él hace mención a una serie de caídas que ha tenido la economía dominicana, y yo creo que eso sí es verdad que hay que ponerle atención. Caída del crecimiento económico, caída de la demanda y caída de la venta. Y también alza de los precios. Independientemente de todo, estos renglones que ha tocado Danilo Medina son altamente preocupantes para los dominicanos, porque eso va directo a las masas más desposeídas. Y no obstante a eso, hay que decir que cuando el país lleva un derrotero de esa naturaleza, es difícil, nadie lo revierte. Siempre se mantiene en la misma línea. Ahora, hay una serie de decisiones, incluso gubernamentales, que pueden resultar altamente preocupantes porque el gobierno a veces no parece detenerse en que cuando el poder adquisitivo de los dominicanos está limitado, está restringido, hay ciertas medidas que no se toman. No estoy diciendo medidas como la reforma fiscal que está por ahí, porque eso es una decisión de más alto nivel. Pero sí hay medidas pequeñas, como el querer penalizar a la gente porque tenga un carro mal parqueado con un ticket. Eso se presta a demasiadas cosas en República Dominicana. Y en segundo lugar está, que hoy sale precisamente en los periódicos, el aumento en la tarifa del agua. Y la gente va a decir, no hombre, no, pero son 100 y pico de pesos, 200 pesos. Ajá. Usted tiene que, los aumentos se hacen en base al poder adquisitivo de la gente. Aquí se han aumentado los salarios. Aquí siguen más del 80% de los dominicanos ganando menos de 25,000 pesos. Entonces, el gobierno tiene que ser un poco más consecuente cuando va a tomar una serie de medidas. Mira, tú sabes que para nadie que de aquí, por ejemplo, dominicano, puede ignorar de que Danilo Medina, aparte de ser un político, es una persona que brega con los números y la economía. Muchas veces uno le puede tomar la palabra al economista si quisiera, o se la toma al político. Pero de las dos maneras que tú puedas tomarla, esto es preocupante para todos. Danilo Medina
le dice caída en el crecimiento del gobierno, pero no se escuchó, o sea, no lo pudimos ver ahí, pero él lo ha comentado. Dice, ¿cuál ha sido la inversión del gobierno? ¿Qué han hecho esta gente? Las obras que nosotros hicimos, si bien es cierto, ellos la han querido avanzar, pero ¿a qué costo? ¿Cuál ha sido el costo? Si tú decís que tú terminaste la cárcel de La Parra, pero cuando le hiciste no un adendum, sino un nuevo contrato, tuviste que recontratar para poder terminarla, la ciudad sanitaria, que ya prácticamente le había dejado el gobierno de Danilo en un 90%, Y no se ha terminado. y la termina o la intenta terminar el gobierno, pero ¿a qué costo? Con nuevos contratos. Contratos que muchas veces se lo quitaban a los ingenieros para dárselo a los nuevos compañeritos del PRM, pero esto le sale un costo al Estado, a la nación como tal. ¿Cuál crecimiento? Y yo muchas veces me veo en las cifras que desde el Banco Central, que es el organismo rector para el manejo de lo que tiene que ver con la moneda, el crecimiento, la estabilidad, de todo lo que tiene que ver con tanto nacional como internacional, como referencia tenemos al Banco Central. Y el doctor Valdés Alviso muchas veces que no habla mucho, y cuando habla uno tiene que prestar la atención debida, porque si después que han ocurrido tantas cosas en el país, como este caso del déficit que tenemos con el tema de Baninter, que todavía El déficit cuasi-fiscal. fiscal que tenemos, y ya hablamos ahora dentro de lo que son los primeros días del año, señores, apenas estamos a 19 días de haber iniciado el año 2026 y ya se hablan de reformas, ya se están hablando de nuevo, de alzas en los precios. Yo, por ejemplo, en el día de hoy, yo me sorprendí. Yo recibo, que le mandan a uno para tratar de proteger el medio ambiente, la factura de manera electrónica. Pero cuando te la mandan de manera electrónica, tú tienes que tener cuidado. Tú a veces tienes que tomarte la pastilla, porque ustedes creen que una persona que le llegue una factura, mira de cuándo me llegó a mí. 23.191 pesos. O sea, tú dices, pero ya empezó. Pero O esa sea, es la factura de la luz. la factura de eléctrica de mi casa. Sí, pero yo digo, yo vivo en una casa y no hay una gran cantidad y yo soy una persona que, oiga, tenemos inversor, tenemos un panel solar y yo todo eso lo voy a desmantelar desde que llegue hoy. Quítenlo todo y vamos a consumirle al Estado. Porque si tú me estás cobrando por lo que quizás tú no me brindas y un precio que se ve exorbitante. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, tiene que tener muy en cuenta en este momento que la situación que no vea a Danilo Medina como un enemigo, sino que busque con los técnicos que él quiere, que se siente como se sentaron los tres expresidentes y que le busquen una solución a esto, porque esto puede traer muchos problemas. Bien, señores, estamos en Los Grandes de la Comunicación por el Canal 74, analizando las declaraciones del expresidente Danilo Medina, que fueron declaraciones que presentó un panorama bastante tétrico de la situación económica de República Dominicana. Teodoro Fulcar, Fernando Marte, Rafael Caminero, Alejandro Dipré, William Hall y Francis Javier integran este panel a través del Canal 74, reitero. Teodoro, estas declaraciones de Danilo Medina de aumento de la deuda y cómo impacta en el futuro de República Dominicana, ¿cuál es tu opinión? Miren, yo, en mi concepto objetivo, porque yo siempre digo, el que no es objetivo, no sé hacia dónde vas. Yo lo voy a decir, Danilo es economista, fue presidente 2 veces de la República. Desde afuera las cosas muchas veces, tú lo vas a criticar, lo grande, lo fuerte es cuando tú estás dentro. Pero si tú analizas, hay algo que yo voy a resaltar. Por ejemplo, nosotros tenemos una economía que en verdad son muchas las cosas que hay que resolver, porque la economía de un país es lo que mueve la estabilidad. Pero
¿qué yo voy a resaltar? Por ejemplo, tenemos toda esa situación con nuestra economía. Hay una reforma fiscal que hay que aplicar, que hay que aprobar primero. No, hay que aprobarla y ya está bueno para amagar y no dar en ese sentido. Eso de amagar y no dar con una reforma fiscal, que es lo que te puede llevar a estabilizar la economía del país y saber hacia dónde va, hacia dónde debe ir. Pero independientemente de todo eso, entendemos que hay una canasta básica que le está dando duro a los dominicanos. Pero independientemente de todas esas cosas, aquí no hay desabastecimiento de nada. Aquí encontramos de todo, gracias a Dios. Y yo entiendo que, por ejemplo, Fernando Marte mencionó lo del ticket. Pero, Fernando, si tú cuestionas los gobiernos locales de todo el país, tú dices, pero... Es una tasa directa del gobierno, no del gobierno local. Sí, pero está bien, Tú pagas la basura, Sí. tú pagas el agua. Sí. Es posible que el vecino del frente tuyo no pague ni la basura ni el agua. Pero yo no puedo partir del vecino de enfrente. Sí, pero pregúntale al caminero que acaba de enseñarte está bien, una factura Fernando, pero está eléctrica bien. ahora. Oye, Hay yo que no- saber, perdona que te interrumpa con esa sí. exposición que es muy... Porque nosotros le pedimos mucho al gobierno servicio, pero no lo queremos pagar. Sí, pero el gobierno quiere... Cuando se habla de pagar la basura, nadie quiere pagar la basura. Pero el gobierno quiere Cuando cobrarle se habla al que paga. Cuando se habla de pagar, el que paga, que le cuando quiere se habla de aumentar todo. pagar el agua, nadie quiere pagar el agua. ¿Cómo nadie? Nadie quiere pagar, la Fernando, mayoría el que no quiere paga, pagar que el se paga. agua, No, no, porque no, Balaguer, pero está y claro. perdona que te Sí. interrumpa, porque tú sigas con tu posición que tú has dado en la Diana, en ese aspecto. Balaguer te entregaba un apartamento con agua y luz incluida, que tú lo pagabas. Tú pagabas la luz. No, hombre, agua y luz incluida. Tú pagabas la Tú luz, no que no se pagabas la pagaba luz. gran cosa en ese tiempo que pagaba. pero Eh, pagaba. Y la gente, esa cultura de pagar la luz, que mi papá pagaba la luz, mi papá pagaba la basura y mi papá pagaba el agua en un recibo, yo recuerdo. Y después eso se desmembró, ¿no? Un desorden. Entonces, el dominicano no tiene cultura de pagar los servicios. No, claro que no. Ahora, eso es aquí, pero cuando se va a Estados Unidos, a un país más o menos desarrollado, paga su luz, su agua, su basura, Y no se protesta, parquea bien y y no no protesta. Francis. Entonces, sigue con Francis, eso, tú estás sigue con tu generalizando. exposición. No, entonces... Es la mayoría. Estoy de Óyeme, acuerdo con ellos. Es la mayoría. Sí. No, tú y él y ya Caminero, lo paga. yo estoy de acuerdo contigo. Muchas veces tú pagas el servicio que deben pagar otros, lo pagas tú solo, te lo aplican a ti solo. Eso yo lo reconozco. Y un abuso. Pero también aquí hay una cultura, señores, de que, por ejemplo, ayer yo le escribí al encargado de aseo urbano del municipio de Santo Domingo Norte, que tienen una semana que no me recogen la basura. Exacto. Yo le escribí. Ahora, si a mí me dicen a mí, yo no estoy pagando, yo no le estoy pagando, ¿tú sabes por qué yo no le estoy pagando? Porque no me ha llegado una factura. La factura. ¿Mm? Si me llega la factura, yo la voy a pagar. Y para eso, cuando a ti te llega una factura que no está estipulada en el consumo que tú tienes, para eso está la reclamación. Tú tienes derecho a reclamar. Ahora, No tenía así de Ahora, nunca. óyeme, Fernando, hermanos, del mismo modo que a ti te gusta o te gustaría que respeten tus derechos, que respeten el mío, de ese mismo modo, del mismo modo que se hacen campañas negativas para acusar a cualquier persona antes de que sea un tribunal que lo haga, de ese mismo modo, todo el que recibe un servicio debe pagarlo. Usted debe pagar por ese servicio. 100% de acuerdo. Y ese es el gran problema que pasa en la República Dominicana. Y por ahí va nuestra economía, que en vez del ticket, vamos a tratar de que todo el mundo pague la basura, que todo el mundo pague el servicio de agua, que cuando a ti no te llega agua a tu casa, tú te has dado al diablo. Cuando no te recogen la basura, tú te has dado al demonio. También, por poner un ejemplo, sí, llano en ese sentido. Entonces, las declaraciones del expresidente Danilo Medina, para mí, muchas de ellas son certeras, a pesar de que es muy bueno ver las cosas desde afuera, porque tú tener el mango en la mano para tú saber cómo tú vas a partir ese mango para que las cosas te salgan dentro del orden que tú quieres, no es fácil. Entonces, a mí me gustaría que a la economía de la República Dominicana
camine por el camino correcto, porque de lo contrario no iríamos por buen camino en ese sentido. Fíjate, Fulcar, yo estoy de acuerdo con la exposición que han hecho todos ustedes, porque es certera, es correcta, y hay una preocupación implícita del buen ciudadano que quiere hacer las cosas bien para darle el ejemplo. Pero tenemos una conducta con el ser humano en todo el mundo que solamente actúa bien cuando la necesidad lo obliga. Entonces aquí se da esa preocupación que tú tienes y la que tiene Fernando, que hay mucho que se cree más tigre de la cuenta, que saben más que el otro. El asunto de uno ser responsable con su factura y con sus deberes se parece a cuando uno está conduciendo, que uno piensa por uno y por el otro que viene a la calle también. Pero aquí la situación es que el que paga por él y paga por el que vive en el lugar o el que no le importa. No nos vamos a desviar del tema, estamos hablando del aumento de la deuda, sí, pero, y cómo impacta en la República Dominicana. Pero hay una situación con las declaraciones del expresidente Danilo Medina, que en política uno dice y exagera lo que le conviene, porque eso es lo que dice el manual. Y de esas declaraciones lo único que es correcto es la presencia de él en la calle, como si quisiera candidatearse de nuevo, y la denuncia que hace, que es, según se dice, la que haría cualquier expresidente al que está en la primera magistratura. El caballero aquí cuando empezó dijo que los préstamos aquí es a 10 años, a 20 años, a 25 años. Entonces, si hay una situación apretada ahora, pagando intereses, pagando impuestos, una cuestión liosa, es porque esos son los préstamos que se están pagando ahora de hace 10 años. No son los préstamos que se están tomando ahora los que tienen esta situación en el gobierno. Son los de hace 10 años, los de hace 20 años. Eso es lógica simple. Luego, es una responsabilidad del Estado asumir todo lo que encuentra y responder con responsabilidad. Y eso es lo que se está haciendo. El presidente de turno, entendemos que también sabe de economía, porque hasta donde yo tengo entendido, esas son sus carreras primarias. Y él aprendió de eso. Estoy seguro que con lo que él sabe y con lo que se le está asesorando, él debe estar con la preocupación y está haciendo lo que tiene que hacer para que Fernando y para Caminero y Francis Javier y el amigo Fulcar y Caballero aquí tengan razón, pero no toda la razón, porque él también hay que darle un poco de razón para que él actúe un poco despacio. Esa es mi exposición. Déjame tocar un temita ahí en ese mismo orden. Ahorita William Wolf hizo una aclaración sobre el aumento del déficit cuasi fiscal. Y yo me he preguntado, y con eso quisiera que si se puede abrir un debate en torno al mismo tema. El déficit cuasi fiscal ha aumentado y no es culpa solamente de este gobierno. Es un tema que estamos tratando de analizar el porqué de las cosas. Y yo me pregunto, ¿no es una falta de decisión política el desmonte de ese déficit cuasi fiscal? Porque no se podría desmontar el déficit cuasi fiscal con los excedentes de cobro de impuestos, que los gobiernos lo que hacen es que los redistribuyen.